Ya, Waldo, estamos grabando. Buenos días a todas y a todos. Nuevamente sean muy bienvenidas y bienvenidos a otro de nuestros conversatorios de delitos económicos y compliance penal que estamos organizando en el marco de nuestro diplomado en delitos económicos y compliance penal que parte en agosto de este año. El día de hoy nos vamos a centrar exclusivamente en los desafíos que surgen para el sector privado y en las empresas en lo relativo a la prevención de los delitos medioambientales, los delitos, ¿no es cierto?, que ustedes ya conocen que vienen con el proyecto de delitos económicos. Así que sin más, les agradezco que se hayan conectado, que estén acompañándonos nuevamente en esta actividad y las y los voy a dejar con nuestra moderadora, nuestra anfitriona el día de hoy, la abogada Andrea Rojas. Así que muchas gracias, Andrea. Quedas a cargo de la sesión. Muchas gracias, Osvaldo. Muy bienvenidos a cada una de ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más en este conversatorio. El día de hoy contamos con la exposición inicial del profesor don Jorge Cabrera Guirao, quien es abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Friburgo, en Alemania, y también es investigador asistente de la Universidad de Talca. El profesor Cabrera se especializa su área de investigación en delitos medioambientales, en eso hizo su tesis doctoral, así que tenemos sus palabras con mucho conocimiento en la materia para ilustrarnos en términos sencillos para quienes operamos en materias del ámbito penal y también medioambiental. Por su parte, también contamos con dos personas que ponen en práctica sus conocimientos específicamente de dos industrias que mucho tienen que ver con la generación de algún nivel de impacto ambiental y que en algunos casos, no sus empresas respectivamente, pero en algunos casos han sido de público conocimiento los efectos que esto ha podido generar. ¿Me escuchan? Sí, Andrea, te escuchamos muy Perfecto, bien, no te Andrea. preocupes. Perfecto, gracias. Bueno, por una parte nos acompaña doña Carla Arias, quien es oficial de cumplimiento en la empresa Barrick Gold del área minera. Y por otra parte nos van a acompañar también con los comentarios don Ariel Elgueta, quien es gerente de auditoría interna y de la revisión de los Environmental Product Declaration para la empresa Blumar, empresa del ámbito de la pesca y acuicultura. Así que vamos a dar inicio a las palabras del profesor Cabrera. Por favor, quienes tengan comentarios, preguntas, váyanlas haciendo en el chat. Hacia el final de la exposición y los comentarios vamos a recoger algunas de ellas para tratar de responder las más posibles en el limitado tiempo que tenemos disponible. Por favor, profesor. Hola, buenos días. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a la universidad por invitarme. Naturalmente yo trabajo ahí. Pero nunca está de más agradecerlo. Quiero agradecer a Rodrigo y, en fin, a Andrea también por esta presentación, ¿no? He compartido una presentación, entiendo que ya se puede ver, ¿no? Con la que pretendo ilustrar los elementos centrales, ¿no? Lo que yo voy a hacer en lo que sigue es tratar de caracterizar o tratar de presentar qué es o cuál es el contenido de los nuevos delitos contra el medio ambiente que incorpora la ley de delitos económicos, ¿no? Y concretamente no me voy a referir a otra cosa que aquellos delitos que se encuentran contenidos en el nuevo párrafo 13, que es cuando se promulgue la ley de delitos económicos, del título sexto del libro segundo del Código Penal, ¿no? Más dos delitos, y voy a explicar por qué incluyo dos delitos más que se encuentran contenidos, ¿no? Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que me voy a referir? Me voy a referir a los delitos de contaminación que se encuentran contenidos en los futuros y nuevos artículos 305 y 306 del Código Penal, al delito de extracción de aguas, del nuevo artículo 307 del Código Penal, al delito de daño ambiental del nuevo y futuro artículo 308 del Código Penal, pero también me voy a referir a dos delitos que no están contenidos en ese tipo, pero que están indisolublemente ligados a la protección penal del medio ambiente de manera sistemática por el nuevo
proyecto de ley, que son los tipos de falsedades especialmente reguladas que se incorporarán a un nuevo artículo 37 bis de la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente, y a un tipo de desacato especialmente regulado en el nuevo artículo 37 ter de la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente. La razón, la vamos a ver, es que se trata de tipos penales que robustecen de manera más o menos acertada la actividad de supervisión de la Superintendencia del Medio Ambiente. El título contiene una serie de reglas especiales, solo las voy a mencionar para que las tengan presentes. Tiene una regla especial para la determinación de la multa, una regla especial que establece una prohibición para entrar a áreas protegidas en el caso de que el daño ambiental se produzca en áreas protegidas, ciertas reglas que establecen una atenuante muy calificada para la reparación del daño, ¿no? Una regla que obliga a imponer de forma conjunta la pena del delito de usurpación de aguas cuando el daño ambiental se hubiera producido a través de un delito, a través de una conducta que pudiera también realizar el delito de usurpación de aguas, ¿no? Y hay una regla común respecto de los efectos penales de los actos administrativos a la que sí me voy a referir con mayor detalle, ¿no? Bien, y entonces, para hacer una presentación, naturalmente, esto es una presentación que no tiene fines académicos, he sido muy advertido al respecto de ser claro, voy a intentar dejar el vicio de los abogados penalistas de hablar en raro, y voy a tratar de caracterizar de forma precisa el núcleo de lo prohibido, de la conducta que debe evitarse, ¿no? Para evitar incurrir en responsabilidad. Los primeros, y así entonces hago una agrupación de delitos, y los primeros delitos que podemos identificar en este nuevo párrafo son los delitos de contaminación, que están contenidos en el artículo 305 y 306 del Código, ¿no? El primer tipo penal, lo proyecto acá, pero no espero que lo lean, es básicamente un delito de contaminación que se pone en el supuesto de que no exista un sometimiento de la actividad al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Y entonces voy a saltar a la siguiente lámina y vamos a decir que lo primero es que aquí se protege al medio ambiente de determinadas actividades o determinadas conductas que pueden ser consideradas contaminantes, ¿no? Y básicamente contiene un tipo básico que sanciona determinadas actividades enumeradas del 1 al 6 en el artículo 305, que son actividades que no han sido sometidas al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y califica, es decir, trata más severamente o le otorga una pena más grave al caso de que se cometan estas conductas, en el caso que el proyecto debió haberse sometido a un estudio de impacto. Y entonces, ¿cuáles son estas conductas típicas? Bueno, lo primero es verter sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales, la segunda, extraer aguas continentales o marítimas, la tercera, verter sustancias contaminantes en el suelo, subsuelo, continental o marítimo, la cuarta, verter tierras y otros sólidos en humedales, la quinta, extraer componentes del suelo, subsuelo, y la sexta, liberar sustancias contaminantes al aire. ¿Sí? Condición para que se imponga la sanción es que el proyecto deba haber sido sometido a una evaluación ambiental y no haya sido sometida a una evaluación ambiental, ¿no? Esto es lo que se conoce como un elemento negativo. Es decir, si usted tiene un permiso para verter sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales, usted no comete delito alguno y la conducta está permitida. Básicamente es eso. Importante tener presente, esto no está en el tipo, sino que está en una regla especial de las que mencioné anteriormente, es que en el caso de que se haya obtenido una declaración de no ser necesario someter al sistema de evaluación de impacto ambiental el proyecto, entonces también la conducta será atípica, es decir, se encuentra generalmente permitida. Se trata de un tipo penal o de una conducta que solo será delito en la medida que se actúe con dolo, es decir, que se actúe con conocimiento
de lo que se está haciendo y con la intención de realizar esto, ¿no? La pena para el delito de contaminación en esta primera variante es para el tipo básico de presidio menor en su grado mínimo a medio, y del tipo calificado de presidio menor en su grado máximo. Es decir, hasta los 3 años en el caso del tipo básico y hasta los 5 años en el caso del tipo calificado, ¿no? El siguiente tipo de contaminación es un tipo de contaminación que supone que la actividad de contaminación, es decir, y descrita en los mismos términos del artículo 305, es decir, verter sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales, verter áridos o tierras en humedales, etc. Se cometa cuando existe una resolución de calificación ambiental, pero se infringen las condiciones impuestas por la resolución de calificación. ¿Sí? Es una hipótesis distinta. La hipótesis anterior es la hipótesis de la contaminación que se lleva adelante sin que exista una resolución de calificación ambiental porque el proyecto no ha sido sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental. La hipótesis del 306 es usted somete al sistema de evaluación de impacto ambiental y toma la decisión de infringir las condiciones impuestas, ¿no? En ambos casos, en el artículo 305 y en el 306, es irrelevante si se produce un resultado dañoso. Basta con cometer una conducta que infrinja la norma, ¿sí? Y entonces, de nuevo, las modalidades comicidas del delito del artículo 306 son las mismas que las del 305, ¿sí? Con la diferencia que para que sea posible imponer la pena, deberá infringirse una norma contenida en la resolución de calificación ambiental o en medidas establecidas en un plan de prevención, en una norma de emisión o calidad ambiental o una condición o cualquier otra condición que esté impuesta dentro de la resolución de calificación. ¿Sí? Se trata de un tipo que, de nuevo, hay que cometerlo con la intención de contaminar, ¿no? No voy a entrar en distinciones finas respecto del dolo porque entiendo que no es el propósito de esta exposición, pero se agrega además lo que se conoce como una condición objetiva de punibilidad, o se agregan varias condiciones objetivas de punibilidad. Es decir, en el caso que usted tenga una resolución de calificación ambiental y usted decida, digamos, verter riles en un cuerpo de agua, ¿no?, infringiendo las condiciones impuestas por la resolución de calificación ambiental, todavía no se le puede imponer la pena, porque para que se pueda imponer esa pena, deberá además existir una infracción en contra del titular, al menos en 2 procedimientos sancionatorios distintos, por infracciones graves o gravísimas, dentro de 10 años anteriores, dentro de un plazo de 10 años anteriores al hecho punible, y cometidas en relación con una misma unidad productiva sometida a control de la autoridad. Esto quiere decir que respecto de un mismo proyecto tiene que haberse impuesto sanción. Y así, por ejemplo, no se podrá imponer la sanción por el delito de contaminación del artículo 306 si usted tiene 2 proyectos, uno en Arica y otro en Punta Arenas, y usted infringe o comete alguna de las conductas objetivamente descritas en el artículo 306, no le podrán encontrar las infracciones graves o gravísimas que tiene en el proyecto. Una discusión y una pregunta que me he planteado al respecto es si cuentan solo las sanciones impuestas por infracciones graves o gravísimas a partir del momento de la promulgación de la ley, o contarán las infracciones y las sanciones administrativas impuestas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Yo, en principio, tengo la impresión de que en virtud del principio de culpabilidad, deberían solo contar las sanciones impuestas a partir de la entrada en vigor de la ley, en la medida que usted no podía conocer las consecuencias de esas infracciones. Pero puede ser una cuestión que quede abierta a debate, ¿no? Eso, y no está resuelto legislativamente. Eso en cuanto a los tipos de contaminación.
El artículo 307 del proyecto de ley de delitos ambientales contiene un delito de extracción de agua, ¿no? Y la hipótesis, y les pido disculpas, siempre hay una lámina con estas animaciones que queda ocurrida, pero el tipo objetivo, es decir, la conducta que se encuentra amenazada con una pena, es la de extraer aguas continentales, superficiales o subterráneas, con autorización, infringiendo las reglas de distribución y aprovechamiento bajo dos circunstancias concretas. Cuando se ha decretado una reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento, o en una zona que haya sido declarada de prohibición para nuevas explotaciones acuíferas y haya sido decretada área de restricción del sector hidrogeológico. De nuevo, este es un delito que solo puede cometerse con dolo directo, dolo eventual, y lo que quiere decir fundamentalmente que en principio no puede cometerse con imprudencia, ¿sí? Los delitos de contaminación que mencionamos anteriormente tampoco pueden cometerse con imprudencia, eso es importante, ¿sí? La penalidad de este tipo penal de extracción de aguas es la de presidio o reclusión menor en su grado mínimo a medio, es decir, hasta 3 años. Ahora nos hemos referido a 3 delitos, y ya queda la discusión si efectivamente son 3 delitos o son muchos más, pero eso es una discusión de abogados, ¿no? Nos hemos referido a delitos que no requerían resultado alguno, ¿no? Bastaba con la comisión de la conducta descrita en la ley. Es decir, bastaba con verter líquidos contaminantes sin una resolución de calificación ambiental para realizar el delito del artículo 305. Bastaba con infringir las reglas respecto a las cantidades de residuos líquidos industriales líquidos en un cuerpo de agua que imponía resolución de calificación ambiental bajo las condiciones de haber sido sancionado 2 veces por faltas graves o gravísimas dentro de un plazo de 10 años, por un mismo proyecto, para cometer el artículo 306. El delito de daño ambiental es un delito que exige un resultado, ¿sí? El delito de daño ambiental se estructura con una reacción que es poco feliz, y el que esta reacción sea poco feliz debe llamarnos la atención de inmediato, no porque no esté precisamente definido cuál sea la conducta que puede dar lugar al resultado disvalorado, al resultado típico, al resultado de la contaminación, al resultado del daño ambiental. Hay que tener menos cuidado, muy por el contrario. Esto significa que en principio hay que tener mucho más cuidado. La reacción es muy poco feliz, no me voy a tomar el tiempo de leer el artículo. Ustedes pueden ver que se enumeran una serie de conductas que llevan a distintos tipos de resultados que se califican en general como daño ambiental o como afectación grave del medio ambiente. Ocupo indistintamente ambas expresiones porque durante la tramitación se ocuparon de manera... pero lo relevante es que uno podría reconstruir este tipo, básicamente, identificando lo primero, al bien jurídico protegido, vamos a decir medio ambiente, y medio ambiente encarnado en una serie de elementos definidos por los resultados típicos que se mencionan en el artículo 308. Se trata de un delito de resultado, es decir, se exige un resultado, y el núcleo de lo prohibido, ustedes vieron que la reacción es compleja, es la comisión de cualquier conducta que produzca una afectación grave del medio ambiente. Y esto, en principio, puede resultar contraintuitivo en la medida que el artículo 308 enumera una serie de conductas comisivas que parecieran identificarse con las conductas que dijimos que eran contaminación. Sin embargo, si uno lee detenidamente el artículo 308, y particularmente el numeral segundo del artículo 308, uno debe entender que cualquier conducta que resulte en la afectación grave de aguas marítimas o continentales, la afectación grave de la calidad del aire, la afectación grave del suelo-subsuelo,
la afectación grave de la salud vegetal o animal, afectación grave de recursos hídricos y abastecimiento de agua potable, en principio puede realizar el tipo del artículo 300. Y lo digo ¿por qué? Voy a volver al tipo, me voy a tomar la molestia de volver a leer el numeral segundo, que dice, con pena de presidio, reclusión menor en su grado máximo, a presidio mayor en su grado mínimo, en los casos no comprendidos en el número precedente y siempre que no estuviera autorizado para ello. Es decir, en todos aquellos casos que se cometiera cualquier conducta distintas a las que son identificadas como contaminación, que se corresponden con la descripción del inciso primero del artículo 308, también se habrá realizado el delito de daño ambiental. En principio, uno debe entender que cualquier conducta puede llevar al resultado. Eso evidentemente va a dar espacio a una discusión importante de abogados respecto de qué es lo que se encuentra prohibido, pero yo tengo la impresión que no cabe dudas que cualquier conducta que lleve a los resultados descritos en el tipo, nuevo, afectación grave de agua marítima, afectación grave del aire, afectación grave del suelo-subsuelo, afectación grave de la salud vegetal o animal, afectación grave de la existencia de recursos hídricos, de abastecimiento de agua potable, afectación grave de humedales, pero eso lo voy a tratar en un párrafo siguiente porque tiene un problema adicional de redacción. Pueden realizar el tipo. Hay de nuevo un elemento negativo del tipo y es la existencia de una autorización. Si existe una autorización para llevar a cabo una determinada actividad que tiene una consecuencia que puede identificarse como una afectación grave, en principio, si es que la conducta se ha ajustado a la autorización, debería excluir el tipo, es decir, debería llevar a la conclusión de que la conducta está permitida, ¿sí? De forma general. Aquí, en el tipo subjetivo, de nuevo, es importante hacer una diferencia. Este es un delito que se puede cometer con dolo, es decir, con el conocimiento y la intención de provocar una afectación grave en el medio ambiente, en las formas descritas en el tipo penal, dolo directo y dolo eventual, pero también se admite la comisión culposa o imprudente. Y eso se hace de manera explícita a través de una regla contenida en el artículo 309 del Código Penal. La regla general en el derecho penal chileno es que los delitos se cometen dolosamente y para que se puedan cometer imprudentemente tiene que existir una norma que lo autorice. Aquí existe, está en el artículo 309, ¿no? Y eso lo diferencia ya de los tipos anteriores de contaminación. La pena de este tipo básico es la de reclusión menor en su grado máximo. Si reclusión menor en su grado máximo es de 3 años y 1 día a 5 años. Ahora, evidentemente, la pregunta que cae de cajón es, bueno, ¿cuándo hay una afectación grave? Y esto es una pregunta que en general en el derecho comparado ha sido difícil de responder y normalmente se incorporan criterios normativos, criterios legislados para determinar cuándo existe una afectación. Y en principio, entonces, existirá una afectación cuando existe un cambio o efecto adverso, ¿no? Eso lo dice, eso no es una locuración mía, eso lo dice textualmente el artículo 310 bis del Código Penal, ¿no? Y dice además que para que sea una afectación grave, que sea un cambio o efecto adverso grave, deberá tener una extensión espacial de relevancia, según las características ecológicas o geográficas de la zona afectada, tener efectos prolongados en el tiempo, ser irreparable o difícilmente reparable, alcanzar un conjunto significativo de especies, según las características de la zona afectada, incidir en especies categorizadas como extintas en grado silvestre, en peligro crítico o en peligro vulnerable. Yo asumo que la referencia a las especies extintas dice relación con el hecho de que podría haberse declarado extinta una especie, pero existir un individuo, y en esa medida entender que se configura la afectación grave, ¿no? Poner en serio riesgo de grave daño la salud de una o más personas, afectar significativamente los servicios y funciones ecosistémicos del elemento o compuesto. Si ustedes se fijan, para quienes se dediquen al derecho ambiental, las consideraciones son bastante similares a las que permiten sostener que existe un daño ambiental conforme a la ley 19.300.
El problema, naturalmente, es que estos criterios son relativamente indeterminados para establecer la existencia de un resultado típico. De nuevo, si es que yo puedo cometer este delito con cualquier conducta, lo que esperaría al menos es que el resultado estuviera precisamente determinado. Y a pesar de que se incluye esta regla en el artículo 310 bis, puede resultar bastante discutible que este resultado se encuentre determinado, y esto llama evidentemente a un cuidado bastante intenso en el cumplimiento de las normas. No es un llamado a decir, mire, esta norma puede ser indeterminada y eventualmente inconstitucional, no lo creo. Pero sí debe llamar la atención respecto del cumplimiento de las normas en la medida que existe un ámbito de determinación por parte de los tribunales penales en la concurrencia del resultado. Y si a eso se suma a que este delito en principio, en su tipo básico, puede cometerse a través de cualquier conducta, bueno, debe llamar la atención respecto del cuidado que debe ponerse desde la industria. El tipo del 308 tiene además un tipo calificado, ¿no? Y el tipo calificado se vincula con las formas comisivas del artículo 305, 306 y 307, es decir, de los delitos de contaminación y del delito de extracción de agua, ¿no? Y entonces dice el tipo del 308 verter sustancias contaminantes, y hay que entender que hace referencia a verter sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales y en el suelo o subsuelo, en depositar sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, liberar sustancias contaminantes al aire, extraer aguas marítimas o continentales, extraer contaminantes del suelo o subsuelo, verter tierra y otros sólidos a la afectación de humedad, ¿no? Hay una cuestión respecto a la redacción y es una cuestión fina, pero en principio debo entender que también cualquiera de estas conductas puede llevar al resultado calificado de la afectación de humedales. Si, por ejemplo, uno podría pensar que la afectación de humedales solo puede cometerse por el vertido de tierra y otros sólidos, atendida a la redacción del artículo 308, que, en fin, por algunos detalles uno debe entender que uno podría entender que esa conducta está solo vinculada con ese resultado, pero eso sería un vacío de punibilidad que sería difícil de admitir, y uno debería entender que también se realiza el tipo calificado si yo pongo una motobomba y extraigo agua, las aguas de un humedal, lo sé. Debe existir naturalmente causalidad y debe poder imputarse a estas conductas el resultado de la afectación grave, debe producirse la afectación grave en los mismos términos del tipo básico. De nuevo puede cometerse con dolo directo, dolo eventual, pero también de forma imprudente, ¿no? Y acá la pena es bastante más alta, es la de presidio de reclusión mayor en su grado mínimo. De nuevo, aquí se trata como más grave la conducta en la medida que supone la realización de una conducta anteriormente, como la de los delitos de contaminación o de extracción de agua. El artículo 310 del Código Penal. Antes habíamos hecho referencia al 310 bis, que contenía los criterios para definir el resultado del tipo de contaminación. El artículo 310 reconoce hipótesis calificadas de resultado, ¿no? Y una es la afectación de una región virgen, parque nacional, monumento natural, reserva nacional, humedal de importancia internacional, y tiene una pena de presidio de reclusión mayor en su grado mínimo. Y esta pena nos hace entender que lo que se califica acá es el tipo básico y no el tipo calificado del 308, porque en realidad le impone la misma pena. Y lo mismo ocurre con la afectación de un glaciar. Y esto uno podría decir que esto es la tipificación expresa de la situación de Pascual. Bien. Estos tipos calificados también pueden cometerse de manera imprudente. Es una regla especial que lo habilita así, ¿sí? Pregunta, bueno, cuando determinado ya lo hemos visto, y de nuevo si es que el resultado típico de la afectación grave de humedales solo puede lograrse por medio de la conducta de vertido de tierras y sólidos. Mi respuesta es que en principio no, ¿sí? En cuanto al tipo subjetivo, ya hemos visto, se habilita la realización culposa o imprudente de los tipos de daño, ¿sí? Existe una regla común, y esto es relevante,
es una regla común que se conoce como una cláusula de abuso del derecho, que es básicamente una regla especial que determina los efectos penales de los actos administrativos defectuosos, ¿no? Y lo primero que parte diciendo es que todo acto inválido mantendrá su vigencia y sus efectos penales, ¿no? Y solo desconoce los efectos penales de los actos administrativos obtenidos, es decir, las resoluciones de calificación ambiental obtenidas por medio de engaño, coacción, cohecho, o aquella que es utilizada a sabiendas de que se trata de una autorización que no es procedente, ¿no? Y eso evidentemente en la última hipótesis resulta problemático en la medida que amplía el ámbito de la cláusula de abuso del derecho a situaciones que van más allá de lo que se ha reconocido en el derecho comparado. Por último, me voy a referir brevemente a los tipos que se incorporan a la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿no? Y estos tipos son, a mi juicio, lo más problemático. Lo primero, se incorpora en el artículo 37 de la ley de la Superintendencia, 37 bis, perdón, de la ley de Superintendencia del Medio Ambiente, un delito de falsedades, donde básicamente se sanciona penalmente el presentar información falsa a fin de morigerar los efectos o impactos ambientales de un proyecto sometido a evaluación ambiental, lo que naturalmente abre preguntas respecto de la calificación de la falsedad. Se sanciona expresamente el fraccionamiento de proyectos, se sanciona penalmente el fraccionamiento de proyectos. De nuevo, fraccionamiento de proyectos, todos saben lo que es básicamente presentar proyectos separadamente a fin de no someterlos a una condición de evaluación gravosa. También se sanciona penalmente el entregar información falsa para acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la resolución de calificación ambiental y otros instrumentos ambientales. Lo más controvertido, evidentemente, de los tipos penales que se agregan a la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente son los delitos los delitos de desacato que se incorporan a través del artículo 37 ter de la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente, donde se sanciona el incumplimiento de sanciones de clausura impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Y lo más controvertido de todo es el impedir u obstaculizar significativamente las actividades de fiscalización que realice la Superintendencia del Medio, ¿no? Si bien la pena es baja, es una cuestión que puede dar lugar a un reforzamiento intenso de las potestades de la Superintendencia del Medio, ¿sí? Solo para cerrar, quiero concluir con dos cosas. Primero, todos estos delitos ambientales son considerados delitos económicos en los términos de la ley de delitos económicos y están sometidos, por lo tanto, a las condiciones y las penas de los delitos económicos, la determinación de la multa, la determinación de la pena y la responsabilidad dentro del ámbito de la empresa y la responsabilidad penal de la empresa, ¿no? Y no suponen una derogación de los tipos penales existentes, es decir, no suponen la derogación del artículo 291 del Código Penal, ni del artículo 136 de la Ley de Pesca, ni tampoco del artículo 44 de la Ley REP, por mencionar algunos, tampoco los de la Ley de Bosque. Todos esos son considerados en alguna medida dentro de alguna de las categorías de delitos. ¿Sí? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu completa exposición. Si te parece bien, vamos a hacer un par de preguntas que tenemos y luego, por favor, una respuesta muy acotada y luego continuamos con los comentarios de Carla y de Ariel. Aprovechándome de la última precisión que hiciste, aprovecho de preguntarte, ¿cómo ves tú que conversan especialmente la incorporación del artículo 305 y 306 con la vigencia de la ley de pesca y acuicultura, el delito que ha tenido varias modificaciones en los últimos años, el delito de contaminación de aguas del 136, que especialmente puede ser interesante tanto para Carla en materia minera, ¿no?
y para Ariel también en materia precisamente de pesca y acuicultura. Esa norma precisamente sí tenía un delito que se modificó a finales del 2018, principios del 2019, que incorporó específicamente la figura culposa o negligente, ¿no? Y aumentó las penas de multa. ¿Cómo ves tú ese delito con estos nuevos tipos penales que se incorporan ahora? Bien, Como a ver, primero. yo respecto del artículo 136 de la ley de pesca, yo tengo la impresión, uno, que no se trataba de un delito contra el medio ambiente en estricto rigor, sino que se trataba de alguna forma de protección de recursos hidrobiológicos y subsecuentemente eso significaba que para que uno pudiera constatar la existencia de ese delito debía poder constatar la existencia de un daño a los recursos hidrobiológicos en los términos definidos por la ley de pesca, ¿no? Y entonces, evidentemente, uno podría sostener que el artículo 136 de la ley de pesca se mantiene como un tipo penal especial, ¿no? En la medida que existe una afectación de recursos hidrobiológicos y evidentemente el tipo general de contaminación que no requiere ningún tipo de resultado lesivo que se exprese es de manera se puede configurar de manera independiente. Yo diría eso lo primero. No recuerdo cuál es el rango de la pena y evidentemente yo tampoco soy de la idea que se trate de un delito de mera actividad en el caso por las razones expresadas y por lo tanto de nuevo requiere este resultado lesivo de recursos hidrobiológicos. Perfecto. ¿Y cómo ves Eso. tú esta incorporación de estos delitos que mencionabas en el artículo 308, que requiere este elemento de gravedad con la consideración de los delitos medioambientales como delitos que importan un daño acumulativo? Hemos visto anteriormente, precisamente a propósito del 136, que han habido sanciones por contaminaciones muy pequeñas en algunos casos. Y basta con encontrar un pez muerto, digamos. Pero la gravedad de los delitos que tienen algún carácter medioambiental está en que si toda la gente se pone a tirar 1 litro de aceite, ¿no? Ese río efectivamente puede dejar de ser apto para la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú que conversa esta especial cualidad de los delitos medioambientales con la incorporación de este tipo de figuras? O sea, yo diría dos cosas. Yo creo que los criterios de acumulación son criterios relevantes a la hora de la legitimación, ¿no? de los tipos penales ambientales, pero no son relevantes para la determinación, necesariamente relevantes para la determinación de la configuración del delito en el caso concreto. Es decir, si la pregunta es por la legitimación, evidentemente podemos hacernos cargo del problema de la acumulación y podemos ver si es que efectivamente no estamos sancionando ex injuria tertia, es decir, no estamos sancionando por las conductas de otros. Pero una vez que el delito se encuentra vigente, la pregunta es sencillamente si es que se ha producido este resultado típico definido en términos normativos. Y entonces yo diría que el problema de la acumulación no es relevante al momento de la imputación en la medida que podamos definir de manera precisa el resultado típico, ¿no? Pero yo creo que, de nuevo, las consecuencias de eso van a descansar de nuevo en una reconstrucción del bien jurídico protegido que difícilmente puede considerarse exclusivamente el medio ambiente, porque, por ejemplo, uno de los resultados, uno de los criterios para considerar que se ha afectado gravemente el medio ambiente, que se afecte la salud de una persona o de varias personas, y en ambos casos nos encontramos frente a, uno, delitos, o sea, tipo bienes jurídicos que no son colectivos, y dos, frente a bienes jurídicos que derechamente no se corresponden con el medio ambiente, sino que es la salud de las personas. Entonces, yo dejaría eso pendiente, por respuestas, digamos, dogmática. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta del profesor Reyes. Rodrigo, adelante, por favor. Gracias, Andrea. Jorge, muy interesante tu exposición. Te quería preguntar, algunos abogados han salido a criticar esta nueva ley de delito económico. Vimos una publicación de varios abogados litigantes en la prensa, en el diario financiero, y una de las críticas era precisamente que no se definía lo que era un acto contaminante, ¿cierto? Y el profesor Willeman salió a decir algo así que a él le parecía que era un error,
decir que no había definición de actividades contaminantes porque existía en este proyecto de ley un reenvío evidente y explícito a las definiciones de regulación ambiental, sobre todo lo que debe someterse al sistema de evaluación ambiental. Algo dijiste tú durante la exposición. Sí. Quería saber tu opinión. Sí, a ver, yo creo que la técnica legislativa podría haber sido mejor. A mí no me parece que en estricto rigor exista, como dice el profesor Willeman, un reenvío evidente. Si hay algo que no va, es decir, sí, evidentemente hay una remisión, pero esas remisiones son todas implícitas, ¿no? Y las revisiones expresas están en disposiciones que hacen referencia a las autorizaciones administrativas, pero en principio yo puedo compartir el fondo de la defensa de Willeman en el sentido de que efectivamente el contenido de la actividad contaminante tiene que interpretarse en relación al derecho administrativo ambiental, en la medida que existe una vinculación de accesoriedad, pero eso es parte de una reconstrucción dogmática y no de una remisión expresa, porque si fueran remisión expresa, nosotros tendríamos que entender que los tipos del artículo 305 y 306 son tipos penales en blanco, y la verdad que basta leerlos para entender que no. Y que en realidad nos encontramos frente a conductas que se encuentran definidas, y la definición de contaminante evidentemente es una definición que se tiene que reconstruir en relación a otras normas del ordenamiento jurídico y no porque hay una remisión en términos expresos. Entonces yo creo que podría compartir la mitad de la defensa de Willeman, ¿no? Pero apunta a un tema central. De nuevo, es la identificación de aquellas conductas que pueden configurar una conducta prohibida dentro del ámbito del derecho administrativo ambiental, y que, porque el derecho administrativo ambiental es el ordenamiento primario, es el marco de referencia para la determinación de aquello que está prohibido o está permitido también dentro del derecho penal. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pasamos entonces a los comentarios en atención al tiempo, nos vamos quedando cortos. Primero con doña Carla Arias, nos gustaría consultarle qué dificultades, qué desafíos ha visto específicamente al momento de analizar los riesgos que pueden haber respecto de los permisos sectoriales, específicamente de su ámbito en la minería. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, este nuevo proyecto de ley que va a ser ley prontamente me ha generado, yo creo que a varios encargados de prevención, esta sensación de montaña rusa. Ver que teníamos, no sé, un catastro bien reducido y pasar de repente no solo 50 nuevos delitos, no son 100 nuevos delitos, sino que son más, ¿no es cierto?, el increciendo. Así que creo que lo primero fue como tratar de procesar la magnitud, digamos, del cambio y entender que como empresa minera, obviamente tenemos exposición a ciertos delitos, como dice aquí, económicos y medioambientales, que son más críticos y más relevantes. El primer desafío, entonces, para mí fue pasar, ¿no es cierto?, esta primera impresión respecto de lo que podía involucrar. Estamos en el proceso donde internamente, me refiero acá digamos, también con el área legal, que ya hemos empezado a conversar, de intentar hacer este como análisis gap preliminar, ¿no es cierto?, entendiendo que tenemos que darle espacio a nuevos integrantes en el team de encargado de prevención, porque como dices tú, al ver simplemente el catastro de permisos que se asocia a la minería, basta, ¿no es cierto?, para sensibilizarse de una manera muy rápida respecto a los desafíos que podemos tener. Entonces, lo primero es, desde mi mirada como encargada de prevención, fue entender, ¿no es cierto?, y hacer un doble clic dentro de lo que implica el mundo digamos, del área de medio ambiente que tenemos como minera. Un poco más de contexto para los otros participantes de las charlas. Claro, yo soy la encargada de prevención de Barrick, por tanto, dentro de mi espectro está Pascualama, que ya de por sí, ¿no es cierto?, suscita varios ejercicios en términos, digamos, del pasado, y tenemos una sensibilidad muy particular también respecto a lo que implica un fallo, digamos, o la comisión de un delito medioambiental, dado también el impacto reputacional que tiene.
y también entendiendo la magnitud. Entonces, claro, el desafío de interiorizar palabras, como estaba anotando acá, ¿no es cierto?, llegar a nuestro directorio o en el fondo al Comité Anticorrupción, que ya tenemos que incluso repensarle el nombre en términos de decir, mira, tenemos una exposición aún mayor en términos de negligencia, culposo, omisión. Veía, ¿no es cierto?, el artículo 308 y hablaba, ¿no es cierto?, de los delitos en términos del aire, suelo, subsuelo, agua, marítima o continental, salud vegetal y animal, y son todos aspectos que, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros tenemos una exposición cierta, ¿ah? Entonces, sí, digamos, el desafío está en el sentido primero como encargada de prevención titular, de poder ver este gap inicial, ya digamos, redondear la idea de poder entender este gap que tenemos de conexión, de comunicación incluso, ¿no es cierto?, con nuestra área de permisos, con la cual teníamos una gestión en términos de las interacciones con funcionarios de gobierno, ¿no es cierto? Con la SMU nosotros tuvimos un proceso y aún tenemos algunos procesos abiertos y tuvimos un proceso, ¿no es cierto?, con la Superintendencia de Medio Ambiente. Nuestro proyecto fue clausurado, eh, ¿no es cierto?, no por la afectación de glaciales, pero sí, ¿no es cierto?, entre uno digamos, de los factores, el tema del monitoreo de los glaciales. Entonces, ciertamente, todo, digamos, el paquete asociado a delitos medioambientales tiene un impacto y tenemos que ser capaces de conectarnos, ¿no es cierto?, con la alta administración, con nuestra área de medio ambiente, para hacer una buena contraparte, ¿ah? Respondiendo también al desafío. Primero, el entendimiento. Segundo, ser una buena contraparte en este camino, en este primer año, donde tenemos que sensibilizar a este gerente, ¿no es cierto?, de permiso, que necesitamos una visión un poco distinta. Y necesitamos también revisar, ¿no es cierto?, ya no solo de la perspectiva incluso de los riesgos, sino también identificando este otro tercer elemento que pueden ser los proveedores o contratistas asociados a temas, ¿no es cierto?, que están insertos en nuestra operación. La disposición de la tierra, te fijas, estoy siendo quizás un poco más concreta, pero para ver que cuando uno empieza a darle bajada, ¿no es cierto?, al desafío y a cada uno de estos paquetes que pueden haber en términos acá específicos de medio ambiente, te das cuenta cómo tenemos que, por ejemplo, ya no solo pensar en estos intermediarios, en nuestros estudios de abogados, como ¿no es cierto?, como estos consultores que tenían una exposición distinta, sino ahora en este contratista o en ¿no es cierto?, que nos hace la disposición. Entonces creo que hay varios elementos, ¿no es cierto?, a trabajar con con la misma estructura. Eso es bien interesante y eso creo que permite poner paños fríos, digamos, en qué es importante el ejercicio, la interacción y esta nueva evaluación de riesgo y el uso que ya tenemos, ¿no es cierto?, de nuestro modelo como tal. Cuando mencioné el canal de denuncia fue porque en la charla asocié que cuando hablamos, ¿no es cierto?, de medio ambiente. Entonces yo, por ejemplo, antes hacía capacitaciones específicas, no sé, para el área de finanzas, supply chain, recursos humanos, el área operacional a nivel de superintendente, gerente. Y ahora uno dice, bueno, cuando hay una fiscalización, alguien mencionó, ¿no es cierto?, que va a estar una parte mucho más operativa. Entonces nuestro canal también ya no solo tiene que acercarse, hablando de un tema que es muy atingente a la minería, como son derechos humanos, los concerns o las preocupaciones laborales. Te fijas ese espacio del mundo incluso del acoso laboral o acoso sexual, sino que, ¿no es cierto?, llegar a la parte más operativa y también decirles, recuerden que nuestra línea también puede ser utilizada, ¿no es cierto?, también con los temas medioambientales. Entonces, hay que hacer un manejo apropiado porque esta línea también es accesible, por ejemplo, para nuestras comunidades, ¿ah? Comunidades que son que tienen visiones a veces opuestas, a veces obviamente están a favor de los proyectos, otras que son más contestatarias. Entonces, sí, hemos ido bajando, digamos, y estas charlas precisamente ayudan mucho a eso, a tratar ya de pasar este impacto inicial y empezar a ver cómo bajamos y cómo nos conectamos efectivamente para aprovechar este año de entrada en vigencia de la ley y poder prepararnos como corresponde. Muchísimas gracias, Carla. Sí, el desafío que tienen los oficiales de cumplimiento no es menor. Incluso a quienes nos dedicamos al derecho penal y de repente tenemos que hacer algún informe de levantamiento de riesgos penales, es difícil. O sea, conociendo las normas,
las distintas interpretaciones que puedan tener, ver en el negocio específico, en el rubro de cada empresa, cómo pueden tener incidencia, es a veces complejo. Entonces, el desafío que tienen ustedes como oficiales de cumplimiento no es menor, pero esta ley viene a ser una oportunidad también de mejora para sumar, como decías tú, nuevas personas a su equipo, tal vez de distintas gerencias, involucrarlos más, que ya no estén a veces tan solos abogando por el cumplimiento de la normativa, hacer los reportes. Y me quedo con lo último que tú mencionabas respecto del canal de denuncia, para darle el pase a Ariel, a ver de qué manera sabemos que en materia de corrupción el rol del denunciante es fundamental, ¿no? El denunciante interno es quien muchas veces da la alerta para descubrir que algo puede estar fallando. Y recibir esa denuncia, canalizarla desde la misma empresa, muchas veces puede ser mejor a que esto se filtre por la prensa o tenga que buscar un mecanismo externo como para develar lo que pueda estar ocurriendo. Entonces, Ariel, en el marco de los desafíos, y a ver si respecto del denunciante y del canal de denuncia nos puedes contar algo. Sí, bueno, con respecto al canal de denuncia, yo diría que una de las principales como fortalezas es entregar un resultado. O sea, cuando un denunciante, independiente que sea una denuncia por A, B o C, ve que detrás de esta denuncia hubo una acción que logró un resultado, le favorezca o no le favorezca, porque puede ser que la persona quiere un aumento de sueldo y no se lo dieron, pero sintió que la denuncia que él ingresó por el canal dio la vuelta, llegó a los responsables y obtuvo una respuesta. Y eso incentiva a que las personas usen el canal. Porque nosotros como el Colegado de Prevención de Delito hacemos una concientización interna que hacemos una difusión del canal de denuncia, del uso del canal de denuncia, del anonimato del canal de denuncia, pero cuando una persona, la verdad está cuando una persona se atreve a ingresar y espera el resultado, porque está esperando, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa denuncia? Y cuando ve que alguien se le acerca, que le pregunta, porque muchas veces son anónimas, ve que hay un tema de clima en un grupo, y después se acerca a alguien y empieza a hacer una reunión, ¿no es cierto?, pregunta, y ve que efectivamente pasó algo, y después le llega, porque nosotros tenemos en el canal de denuncia una forma anónima, pero de todas formas le entregamos un user y password que la persona puede ingresar y puede ver el estatus de su denuncia, incluso de forma anónima. Y eso da mayor transparencia, y creo que ha servido mucho para que la gente se atreva a denunciar cosas que no sean de mala fe, por supuesto, y que ayuden a las organizaciones a mejorar su proceso interno, porque muchas veces no nos enteramos de cosas que están pasando, y la gente lo ve, los trabajadores lo ven, y a veces son temas relativamente fáciles de solucionar, y mejoran mucho el ambiente laboral. De todas maneras, ¿y cuáles son los principales desafíos que a ti en el marco de la gerencia de auditoría de esta empresa del rubro de la pesca y acuicultura has observado en el último tiempo con la evolución del compliance en nuestro país? Mira, yo lo he visto en la evolución. Yo diría que cuando la ley se publicó en el año 2009, todo el mundo se enteró después del caso La Polar. O sea, cuando pasó La Polar, como que ahí recién dijeron, ¿qué hacemos? Y hay una ley que partió hace como... Ahora todavía no se publica la ley con los delitos medioambientales, o sea, los delitos económicos y medioambientales, y a todo el mundo está en alerta. Ahora ya tenemos 78 personas conectadas, y hay seminarios, se han dado, desde que antes que se publique la ley, se han dado 20 seminarios, todos los directores, todos los gerentes están al tanto de esto. Por lo tanto, uno ve el peso relativo de lo que pasó en el minuto que se implementó la ley con 3 delitos, ¿no es cierto? Hoy día está todo el mundo expectante. Por lo tanto, es una muy buena posibilidad que tenemos los encargados de prevención de delito para
canalizar todo este interés en forma positiva para nuestra función, en términos de poder dimensionar primero cuál es la carga de trabajo que nos va a llevar esto, y también hay un tema de recursos, ¿no es cierto?, de esfuerzo, que tenemos que dimensionarlo y no nos podemos quedar ni cortos ni largos para poder llevarlo a la alta administración, tanto al directorio, ¿no es cierto?, como a la gerencia general y todo el comité ejecutivo, para que se pueda llevar adecuadamente este trabajo. Y después diría yo que lo importante acá, como ya no tenemos este listado de delitos, sino que ahora son todos los delitos y uno tiene que poder dimensionar cuáles son, o seleccionar cuáles son los delitos que están directamente relacionados con cada una de la industria. La empresa bancaria se tendrá que dedicar, ¿no es cierto?, a los delitos que tienen que ver con la ley de banco, ¿no es cierto?, nosotros con la ley de pesca, de cultura, y así sucesivamente. Y nosotros tenemos resoluciones de calificación ambiental, tenemos mucho contacto con la SMA. O sea, cuando partió el delito de la ley de pesca y la contaminación de cuerpos de agua, a todo el mundo dijo, pero y esto no me afecta, ¿por qué me lo ponen en el catálogo? Y para nosotros fue core de negocio. Entonces, hoy día no todos nos vamos a ir a core de negocio, y por lo tanto, los cambios en la organización no van a ser muy relevantes, porque a eso nos dedicamos. A eso nos dedicamos. Lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo esa acción, ¿no es cierto?, esos procesos operativos que ya tenemos, se correlacionan con el modelo de prevención de delitos, y se arma toda esta estructura documental, que es la que ya todos conocemos, pero la matriz de riesgo yo creo que va a ser lo fundamental. Muy bien, Ariel, muchas gracias por compartir tu experiencia en algo tan importante y por cierto, me quedo también con la preocupación de los gerentes y de los directores, que al parecer ahora tienen alguna mayor responsabilidad involucrada, ¿no?, en el asunto. Así que, recogiendo una pregunta del público, se la hacemos a nuestro expositor. ¿Quién recibiría eventualmente una sanción penal? ¿Quién arriesga una sanción penal en el marco de estos nuevos delitos ambientales? Sabemos que hay sanciones que van para la empresa porque precisamente acarrean responsabilidad penal para la persona jurídica, pero pudieran haber sanciones también para las personas que están detrás de esas empresas. Y la segunda pregunta también del público: ¿cuándo podríamos esperar que este proyecto ya sea ley y entre en vigencia? Ya, a ver, en cuanto a es una excelente pregunta respecto de quién puede ser el autor, cuál es el círculo de autores, ¿no? Porque en principio hay muchos tipos penales que están pensados respecto de quién tiene una... a ver, los verbos rectores utilizados en cada uno de los tipos penales parecieran no admitir una realización homicida, ¿no? Y por tanto, en principio, uno muy difícilmente podría sostener que existe responsabilidad para los miembros del directorio, ¿no? Pensando, o uno podría muy difícilmente argumentar que el compliance officer podría tener responsabilidad. Creo que es una materia discutible, pero yo creo que no existiendo responsabilidad por omisión es algo que puede resultar discutible. Existe, sin embargo, una regla especial dentro de las reglas generales que se incluyen en la ley, que se incluyen dentro de las reglas generales de los delitos ambientales, que señalan que no es necesario ser el titular del permiso para poder cometer el delito, y así quien sea el que realice alguno de los verbos rectores realizará el delito, ¿no? Evidentemente habrá que ver quién es el responsable finalmente, quién tiene dominio del hecho respecto del vertido, ¿no? Y eso es una discusión de autoría y participación, pero en principio, desde el punto de vista de la dogmática de los delitos de omisión, uno no podría ponerse en estos supuestos donde, como en los casos de responsabilidad por el producto, el directorio podría tener responsabilidad. Pero sí, si es que uno piensa, digamos,
desde el punto de vista de quién tiene dominio del hecho, bueno, habría que ver quién tiene dominio del hecho respecto de los vertidos, respecto de la extracción de aguas continentales, en fin. Y eso es una determinación respecto de quién toma la decisión, y evidentemente el círculo de autores no podrá encontrarse nunca limitado a quien abre la válvula o enciende la motobomba para secar una humedad. Eso. Pero, de nuevo, esto es posible porque existe una cláusula especial de autorificación. Y por lo tanto no es necesario ser el titular. La otra pregunta es sobre la entrada en vigor del proyecto. La verdad es que sobre los vericuetos de la tramitación legislativa estoy un poco perdido. Yo, si alguien me pudiera ayudar con eso, yo entiendo lo último fue vetado el proyecto y que había modificaciones. Las modificaciones, sin embargo, no afectaban, es decir, el veto no afectaba a los delitos ambientales. Por lo tanto, cualquiera que sea el resultado de la tramitación de ese veto, en principio no debería afectar nada de lo que hemos dicho, porque no se van a modificar los delitos ambientales. Pero yo creo que Rodrigo sabe. Sí, sí, yo entiendo que ya se vio en el Tribunal Constitucional, creo que está aquí también en el público, está Enrique Aldunate, que también participó en la discusión parlamentaria y a lo mejor puede tener más detalle, pero entiendo que ya se vio en el Tribunal Constitucional, estaba en tabla para la semana pasada en el Pleno, y todavía, al parecer todavía no sale el Tribunal Constitucional. Una vez que salga ese control preventivo, debiera promulgarse y publicarse. Enrique, ¿tú sabes algo más? No sé si podemos... Ahí sí, estoy silenciado. Ahí sí. Sí. Ya. Oye, gracias, Rodrigo, y gracias al profesor Cabrera por la exposición. Mira, efectivamente lo que dices tú es correcto. Yo hasta también tenía noticias, se vio el martes de la semana pasada. Probablemente la sentencia, porque se dicta una sentencia técnicamente hablando, Sí. tiene que ser ratificada a la Cámara, y la Cámara vuelve a enviar el oficio al Ejecutivo para la promulgación. Perfecto, eso es. Claro. Entonces, yo me imagino que previo a la promulgación harán una revisión íntegra nuevamente del articulado, por si hay algún error de referencia, y con eso yo creo que ya estaría en condiciones de ser publicado en el Diario Oficial. Yo calculo que por ahí, por un par de semanas más, a más tardar. Estamos a puertas de que sea ley, así que ya prácticamente es ley. Y por último, entonces, agradecemos a todos los asistentes, agradecemos la precisión también de Enrique, de Rodrigo, al expositor especialmente, Jorge Cabrera, y los dejo con el director para las palabras finales. Osvaldo. Muchas gracias, Andrea. No, nada más agradecer a todas y todos por acompañarnos nuevamente. La grabación la vamos a difundir obviamente por nuestras redes sociales, por LinkedIn, va a estar en la página web del Centro de Estudios de Derecho Penal. Varias personas nos han pedido la presentación del expositor. Tendremos que pedir la autorización primero al expositor, pero si es así, bueno, Rodrigo se la podrá enviar, también la podemos difundir, pero obviamente previa autorización del expositor. ¿No hay problema, Jorge? Perfecto, bueno, muchas gracias, te lo agradezco, Jorge. Agradezco también especialmente a Carla y Ariel. Yo creo que ojalá que a futuro todos nuestros conversatorios puedan contar con la exposición, de encargadas y encargados de prevención de delito. Creo que para todas y todos es muy útil la opinión que pueda, ¿no es cierto?, emanar de la experiencia de ustedes. Los dejo y las dejo desde ya invitados para el lunes 17 de julio a una reunión informativa respecto al diplomado de delitos económicos y compliance penal. Uno de los módulos del diplomado es sobre compliance medioambiental, el que además se puede tomar como curso, exclusivamente como curso, así que quienes estén interesados o si consideran que en sus respectivos lugares de trabajo puede haber gente que tiene que formarse respecto al área, comuníquense con nosotros, pueden participar de esta reunión o pedirnos información a contacto CEDEP o a cualquiera de nosotros, y también las dejo invitados a escribirnos tanto a Rodrigo Reyes como a mí respecto a futuras actividades que ustedes consideren que nosotros debiésemos organizar. Yo creo que esta idea de ir generando ciclos permanentes de conversación respecto a los desafíos que vienen, también ojalá puedan sentirse involucrados en ir organizando actividades quienes lo estimen pertinente. Así que, sin más, les agradezco, nos volveremos a ver, estamos organizando activamente, ¿no es cierto?, conversatorios en conjunto entre el Centro de Estudios de Derecho Penal y Prelafit, así que un gusto nuevamente, y le agradezco también, obviamente, a Andrea que haya moderado, ¿no es cierto?, este conversatorio.
¿Mm? Oye, Osvaldo, el tema de los cursos, o sea, se puede tomar, eso es interesante, se puede tomar solamente el curso de delitos ambientales. Claro, quien, por ejemplo, no quiera hacer un diplomado, sino que quiera formarse exclusivamente en compliance medioambiental o ¿Y en qué otro curso hay? libre competencia. Mira, otro curso tenemos el primer módulo, un módulo más bien de metodología de compliance, pero dirigido a las modificaciones que vienen o los desafíos que vienen por el proyecto de delitos económicos, o sea, sobre todo, por ejemplo, para ajuste de matrices de riesgo, controles. El segundo módulo es prevención de la corrupción, o sea, está dirigido específicamente a la gestión de riesgo en corrupción, pública y privada. Tercer módulo es exclusivamente lavado de activos, pero también con todos los desafíos que supone, ¿no es cierto?, el proyecto de delitos económicos. El cuarto módulo es el compliance en libre competencia. También pensando además que ahora se incorpora los delitos de colusión al catálogo y los otros delitos contenidos en el decreto ley 211. Y el último módulo es compliance medioambiental. ¿Ya? Entonces, si se fijan, lo que queremos es dar una mirada bastante general, y obviamente en el marco del diplomado también vamos a tener conversatorios abiertos, y vamos a invitarlos. Por ejemplo, vamos a hacer un conversatorio que ya lo estamos organizando, por si a alguien se le ocurre, alguien quiere participar, que tiene que ver con todos los delitos que están asociados, por ejemplo, a la entrega de información, estas falsedades que pueden, ¿no es cierto?, suscitarse a propósito de, ya lo dijo Jorge, a propósito de los delitos medioambientales, pero imagínense en lo que tiene que ver con la regulación de la CMF, en lo que tiene que ver, no sé, con ciertas industrias, por ejemplo, vinculadas a la superintendencia de bancos. Hay un montón de delitos que tienen que ver con falsedades asociadas a la regulación, a los entes reguladores. Así que vamos a seguir organizando actividades para que estemos en contacto, y como les decía, los dejamos invitados entonces a esta reunión para el 17, quienes lo estimen pertinente. Y bueno, sin más, nos despedimos. Vamos a dejar nuevamente, como les decía, el conversatorio disponible para que lo puedan revisar a quienes lo estimen pertinente. Muchas gracias, que estén súper bien. Chao, chao. Chao.